¿Escucharon eso? Yo también. ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, como les había prometido, chicos, a todos ustedes en mi video anterior, les había prometido un poco contarles de mi experiencia paranormal en el transcurso de mi vida. Bueno, yo creo que todo ser humano en el mundo tiene este tipo de experiencias terroríficas no con la muerte, sino con eventos paranormales y toda la cuestión. Pues bueno, por eso explica mi look del día de hoy, un poquito gótico y eso. ¿Escuchan eso? ¡Ay, qué terror! No, mentira, tranquilo. Quise poner el día de hoy un ambiente así un poco fúnebre o tétrico para darle un poquito de ambiente a este video. Pues bueno, y les voy a contar lo que a mí me sucedió básicamente cuando les voy a contar desde inicios de mi vida, ¿verdad? Desde cuando era muy pequeño. Pues bueno, les cuento que cuando tenía más o menos 4 años, me acuerdo que mi mamá se hizo de un señor, ¿verdad? Sí, o sea, de su actual esposo ahora mismo, obviamente. Permítanme un ratitito. Ya. Sí, de su actual esposo, obviamente. Y bueno, les cuento que una vez nos mudamos con mi mamá a vivir a la casa de este señor, a la casa de la mamá de este señor, obviamente, ¿verdad? Y me acuerdo que la casa de este señor tenía muchos espacios, o sea, terrenos. Y en la parte de atrás de la casa había un terreno que era de bajada, así como un potrero más o menos que le conocemos aquí en Ecuador. Y me acuerdo que yo lo único que hice fue cerrar mis ojos, cerré mis ojos así y de repente me sentía sumamente relajado cuando escuché una voz que me dijeron Tai, así durísimo, Tai, y yo abrí, o sea, cuando me dijeron Tai, yo caí, sí, o sea, literalmente caí, era como si hubiese estado suspendido a 1 metro de altura y cuando dijeron mi nombre yo, ¡puf! Sí, o sea, eso me pasó a la edad más o menos de 4 años, como les estaba diciendo. La explicación que me dieron es que obviamente yo estaba flotando a esa edad. Pueden creer, o sea, yo supuestamente estaba de brazos abiertos con los ojos cerrados en el potrero tomando aire puro, pero resulta que estaba flotando. O sea, créanme que hasta el día de hoy yo no me explico qué fue lo que pasó, pero es algo que hasta el día de hoy, a casi mis 30 años, no le encuentro explicación alguna. Es muy terrorífico. Esa fue la primera experiencia paranormal que yo tuve a esa edad. Después, a la edad de 13 años más o menos, tuve otra, un poco más fuerte todavía, ¿verdad? Les comento que en esa época, con mis hermanos menores, yo soy el mayor de cuatro hermanos, somos 5 en total, yo soy el mayor. Me acuerdo que acostumbrábamos nosotros, yo siempre a dormir en medio y el menor al lado y el otro al lado, o sea, yo en medio y uno en cada lado, ¿verdad? Y lo único que recuerdo fue que cuando mi mamá nos mandó a dormir, dijo, ya apaguen la televisión, yo apagué la televisión, mis hermanos estaban dormidos y yo aún no me dormía. Y lo que yo hice fue cerrar mis ojos y de repente así, en cuestiones de segundo, o sea, me encontraba en la nada, me encontraba viéndome a mí mismo acostado, que a eso ahora a la edad que tengo por los libros que he leído, al final del video les voy a dar 2 libros muy interesantes que yo he leído de actividad paranormal para que ustedes los chequen y los lean. Son muy interesantes y ahí tal vez encuentren un poquito más la explicación de los sucesos que ustedes han vivido y toda la cuestión. Pues bueno, recuerdo que yo me estaba viendo parado, yo estaba parado, o sea, estaba de pie, me veía yo en medio acostado y a cada lado veía a mis hermanos. O sea, era una cosa que no encontraba explicación cuando de repente una niebla negra salía así por el piso. Ay, qué susto. Una niebla negra salía por el piso en forma de un animal. Sí, exactamente.
Y recuerdo que esa cosa empezó a olerme por las piernas a mí, pero no iba por mí, sino iba por mis hermanos. Debe atribuirse a que ese entonces mis hermanos ninguno era bautizado, obviamente, ¿no? No sé, eso es lo que la gente católica o la comunidad católica dicen o explican, que los niños que no son bautizados a esa edad son angelitos, y por eso Don Sata, como yo le llamo con todo respeto, busca esas almas inocentes y puras, porque es lo que a él le gusta, obviamente, ¿no? Eso fue lo que me supieron explicar a mí. Yo vi como una sombra negra con garras y colmillos iba por mis hermanos. Yo estaba de pie viéndome y yo hacía así desesperadamente, gritaba, nadie me escuchaba, cuando de repente, no sé, de repente ya estaba vuelta en mi cuerpo, me levanté y vi, créanme chicos, vi claramente cómo esa sombra se iba yendo poco a poco. O sea, fue algo terrorífico que no se lo, o sea, una experiencia que no se los recomiendo a nadie. Creo que debe atribuirse también porque en ese entonces vivíamos en un barrio donde había una quebrada, o sea, un hueco grande, muy cerca de ahí había un río incluso. Debe ser que tal vez ahí en el pasado murieron, qué sé yo, hubo guerras, murieron algunos soldados o algo. No sabría explicarles, pero eso fue lo que pasó. Esa fue una experiencia terrible que puede atribuirse con Don Sata, puede ser, no sé, no recuerdo yo muy bien, pero eso fue lo que yo viví. Ya les estoy hablando de una edad un poquito más grande, a eso de los 13, 14 años. Sí, a esa edad fue que me pasó ese suceso. Después, debe ser también porque yo me crié con una mentalidad diferente. Yo, por ejemplo, cuando era chiquita, decía que había escuchado en la escuela, una amiga era testigo de Jehová, recuerdo, y me contó la historia de que Satanás era un ángel llamado Luzbel y que era el ángel más hermoso del universo, que fue el preferido por Dios y toda la cuestión. Perfecto, yo escuché esa parte, mas nunca escuché la otra parte, que era que Satanás se había rebelado contra Dios y había pecado y Dios lo había mandado y se había convertido en lo que es ahora. De Luzbel pasó a ser Don Sata, obviamente, ¿no? Bueno, entonces como yo no había escuchado esa historia, yo empecé a decir toda una vida, desde los 13 años hasta mis 16, 17 años, que Lucifer era mi papá. ¿Por qué yo decía que Lucifer era mi papá? Porque yo había escuchado la bonita historia de que él era así asado, que fue el ángel más hermoso del universo y toda la cuestión, pero no escuché la otra parte que decía lo que él hizo y por qué fue arrojado del paraíso acá a la tierra. Bueno, entonces toda la vida yo me crié pensando que Satanás era un ser bueno, y pues no fue así. Recuerdo que una vez mis hermanos me contaron que yo lo único que recuerdo fue que mi mamá nos mandó a dormir igualmente, igual, de la misma manera. Yo dormí en medio y ellos de lado a lado, ¿verdad? Y recuerdo que no, o sea, no es que recuerde, sino que unos años después mis hermanos me contaron que uno de ellos se había levantado porque sentía frío, pero él buscaba las cobijas y no la encontraba. Y resulta que yo estaba flotando con todo y cobijas. ¿Pueden creer eso? Eso fue lo que a mí me contaron. O sea, yo no recuerdo la verdad, pero eso fue lo que a mí me contaron, que yo llegaba flotando con todo y cobijas, y dicen que oraron o no, ni sé qué, y yo fui bajando, descendiendo así. Fue la segunda vez en mi vida que me encuentran flotando o suspendido en el aire. O sea, les cuento esto porque es lo que a mí me ha sucedido, ¿verdad? Bueno, de ahí en mi adolescencia, recuerdo que como yo me crié con esta ideología de que Lucifer era mi papá y toda la cuestión, sí me llegaron a pasar cosas muy feas, como por ejemplo estar en la cocina cocinando y escuchar o ver con mis propios ojos cómo los platos volaban así. Sí, yo escuchaba, veía cómo los platos volaban, incluso estando sentado así como estoy ahorita. Sentía claramente cómo las sábanas o las cobijas se suspendían, ¿verdad? O sea, sentía como alguien se sentaba. Y en otras ocasiones incluso yo pude sentir,
no sentir, sino eh, pude, ¿cómo les puedo explicar? Pude ver y sentir una experiencia sumamente aterradora porque yo me acuerdo así tal y como estoy ahorita, chicos, así como les estoy contando. Estaba sentada escuchando música o viendo la televisión cuando de repente escuchaba una musiquita así bien bajita como la que estamos escuchando en el fondo, ¿verdad? Cuando el volumen de esa música se alzaba, yo ya no me podía mover, literalmente ya no me podía mover. O sea, y resultaba que esa música estaba alta, no me podía mover, yo me escuchaba hablar, pero nada más. Cuando de repente sentía que alguien venía, unos pasos terribles, unos pasos de un ser grande, enorme, cuando de repente ese ser me empezaba a oler desde los pies, olía mis piernas, mis partes íntimas, olí cuando llegaba en el cuello, era obviamente un poco más feo porque se le sentía como un hocico. No sé si todos me estén comprendiendo, pero yo sentía como un hocico, algo caliente, y cuando esa cosa se iba, lo único que hacía era irse y me daba un beso, pero verán, les cuento que, o sea, el beso no se lo sentía aquí en los labios, sino se lo sentía dentro, en los dientes. Yo sentía los besos en los dientes y era una cosa espantosa, aterradora, y pues yo le atribuía que era Don Sata, como le digo con todo respeto. Uy. Pero bueno, esas son las historias, las experiencias paranormales o sucesos paranormales que yo he vivido en el transcurso de toda mi vida. Quería compartir esto con ustedes porque algunos de ustedes me han preguntado, bueno, o en alguna ocasión hemos conversado de este asunto de la actividad paranormal y toda la cuestión. Pues sí, yo sí creo en el mal, creo en Satanás como creo en Dios. He tenido experiencias paranormales muy fuertes. En un próximo video quiero decirles que todos los martes van a ser martes de terror conmigo y entonces vamos a descubrir un poquito más de lo que ustedes o yo hemos vivido en el transcurso de nuestras vidas en el tema de las experiencias paranormales. Muchos me preguntan que por qué me cojo la oreja, pero es una sensación rica que yo siento para, ¿cómo se dice? Quitarnos el miedito de encima. Bueno, recuerden que todos los martes conmigo van a tener martes de terror. Sí, vamos a ondear por esas historias terroríficas que todos los seres humanos vivimos alguna vez en nuestra vida para los creyentes y no creyentes. Yo soy Tai, espero mucho que les haya gustado este video. Gracias por estar aquí conmigo. Si les gustó el video, no olviden darle una manito arriba y de suscribirse. Esas son las historias que yo he vivido y que les he podido compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y me despido no sin antes darle un abrazo a mi ser protector. Bye. Chao chicos, yo soy Taya Espinosa, ojalá les haya gustado y no olviden de verme en mi próximo canal, en mi próximo video, perdón. Y que tengan un terrorífico martes y los quiero un montón. Y bueno, chao porque como que siento que alguien viene, ¿ok? Chao.